Ya nadie. Buenas noches a todas. Tenemos un solo varón en la plataforma, el pastor. ¿O no? ¿Sí? José también parece que Bienvenidos, está ahí. bienvenidos. Dios les bendiga a cada uno de los que está conectado esta noche. Vamos a comenzar orando, dando gracias al Señor por este tiempo que nos podemos reunir. La semana pasada tuvimos una breve pausa, vacaciones, y vamos a comenzar orando, dando gracias al Señor y entregando este tiempo a Dios. Que el Señor nos dirija, su Espíritu Santo también sea hablando a nuestras vidas a través de todo lo que vamos a tratar en esta noche. Así que voy a pedir, hermana Jacqueline, usted de por allá de la costa, diríjanos en oración, por favor. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora porque nos permite estar presentes, Señor, en esta nueva clase, en este nuevo estudio, mi Dios bendito. Sabemos que en todo te honramos, Señor, con todas estas cosas, el aprender, Señor, para servir a otros, para ser útiles. Gracias, Señor, por esta posibilidad. Le pido, Señor, una bendición especial, tanto para las maestras que enseñan como para cada uno de nosotros, Señor, para poder captar cada una de las enseñanzas, atesorarlas, mi Dios amado. Gracias, Señor. Bendiga de principio a fin esta clase y permita que nos sintamos cómodos, contentos, bien despiertos y animosos, Señor. Y que todo sea, Señor, para el engrandecimiento de su obra, porque todo lo que aprendemos, Señor, es para servir. Gracias, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a comenzar revisando una tarea que dejamos la clase, la última clase, hermanos, hermanas, así que si alguna de ustedes la tiene, sería interesante poder compartirla y nos gustaría escucharles en esta noche. ¿Quién va a Yo tengo, ser? ¿Hermana Mónica, usted? ya, Ya, ok. aquí tomé un poco de nota porque es bien Había una pregunta, extenso ¿verdad? el tema, sí. ¿Qué órgano afectaba, cierto? Ajá. Sí, más que nada el efecto del cortisol en el organismo, desde lo positivo a lo negativo también. Sí. Pues sabemos que es una hormona que tiene efecto en prácticamente todos los órganos de los tejidos del cuerpo. Ayuda Ujú, al cuerpo a responder el estrés. A veces el cortisol se le llama la hormona del estrés. ujú. Del estrés. Bueno, ¿cómo afecta el cortisol en el cuerpo? Dice que limita las funciones que serían no esenciales o perjudiciales en una situación de lucha o huida. Altera la respuesta al sistema inmunitario y suprime el sistema digestivo, el sistema reproductor y los procesos de crecimiento. Anoté algunos síntomas también cuando se tiene el cortisol alto. El aumento de peso, ¿cierto? Dolor de cabeza, problemas de concentración, el acné, la piel fina, facilidades para hacerse moretones también, enrojecimiento facial, dificultades para cicatrizar las heridas también. Eh, aquí, Bueno, yo anoté acá algunas cosas, cómo se regula la hormona del cortisol, también llevando un buen sueño, ¿cierto? Un adecuado sueño, técnicas de relajación, hacer deporte, alimentación equilibrada, evitar la cafeína, como una dieta rica en omega 3, ¿ya? Un desayuno saludable también, lo que se puede comer, lo que no se puede comer, y algunas vitaminas que pueden también combatir este estrés, que son la piridoxina o vitamina B6, es la responsable de producir glóbulos rojos y el funcionamiento adecuado de los nervios. Se recomienda en situaciones de estrés y de ansiedad también. Que el magnesio también, o citrato de magnesio, también permiten aprovechar para combatir el estrés, ¿ya?
¿Y qué órganos se ven afectados por el estrés? Bueno, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, dolor de cabeza, tensionales, disfunción sexual, caída del cabello y impacto devastador en la salud mental también. Y mucho más, pero esto es como un resumen de lo que averigüé. Tengo más cosas acá, pero eso es, hermana Nadia. Muchas gracias, hermana Mónica. Una investigación bastante acabada. Gracias. Sí, el cortisol, la hormona del estrés, tiene efectos positivos y negativos en el organismo, ¿verdad? Desde lo positivo, por ejemplo, en el tema de las azúcar, en el torrente sanguíneo, mejora el uso de la glucosa en el cerebro, aumenta la disponibilidad de todas aquellas sustancias que reparan los tejidos en nuestro organismo. Y en contraposición, tiene efectos también negativos. Me gustaría saber si alguien más hizo la tarea que puede enriquecer lo que estamos hablando ahora. ¿Sabe? Yo tengo casi lo mismo de la hermana Mónica, parece que lo buscamos ahí mismo, pero una parte que me llamó mucho la atención que yo no la conocía, dónde estaba ubicada. Dice el cortisol es una hormona esteroidea o glucocorticoide producida por la capa fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal. Se libera como una respuesta al estrés y un nivel bajo de glucosa en la sangre. Eso que no tenía idea dónde estaba tampoco, así que eso quería compartirles. Pero es casi lo mismo que lo demás, lo que tiene la hermana Mónica. Sí. Gracias, hermana Patricia. Mire, y si ustedes se dan cuenta, una vez que nosotros sabemos dónde está ubicada, los síntomas, los signos, en fin, cuando está elevada la hormona del estrés, em, no sé si usted se ha dado cuenta, quizás ahora va a pensar, sí, eso a mí me pasa cuando estoy demasiado estresada, la espalda, ¿le duele la espalda baja? Sí, me hace todo. Sí, entonces ahora usted va a saber que cuando esté con un estrés altísimo, es la hormona del estrés la que está subiendo. Por lo tanto, es importante hacer ejercicio, regular, como decía la hermana Mónica, la dieta, y en realidad esto del autoconocimiento del que hemos hablado, saber lo que me está pasando, las emociones que están surgiendo frente a un episodio determinado. Y es lo mismo que usted va a poder más adelante poner en práctica cuando esté conversando con aquellas personas a las que esté aconsejando. El tema del cortisol es súper importante. Yo les voy a recomendar a una psiquiatra española que se llama Marian Rojas. Marian Rojas Estapé. Alguna de ustedes la debe ubicar. Ella tiene algunos libros que son súper interesantes y ella habla mucho de la hormona del estrés, del cortisol. Así que escúchenla. Ella tiene unos reels muy buenos en Instagram. Así que, la que no tiene Instagram, aquí se lo tiene que hacer, porque ella está en Instagram, en las redes sociales. En YouTube la pueden buscar también. Tiene conferencias que son buenísimas. Es una mujer muy centrada y por eso me atrevo a recomendarla. Así que es una española, Marian Rojas, esta P es una psiquiatra y tiene muy buen material también a través de unos libros que ella ha escrito. ¿Alguien más quiere enriquecer este espacio del cortisol? Yo, a mí Marcia. sí, me llamó la atención que decía que cuando el cortisol está en la debida proporción en nuestro organismo, increíblemente como nos ayuda en todo, porque influye en Claro, todo. Porque exacto. decía que, por ejemplo, yo noté aquí que cuando los niveles de cortisol están balanceados, nuestro órgano y sistema funcionan bien. Regula los niveles de inflamación en nuestro cuerpo, controla la presión sanguínea, regula el azúcar, la sal, el agua. También controla el ciclo del sueño. También decía, eleva la energía cuando uno enfrenta una situación, un problema, una situación de repente que sube el cortisol, dice que eleva la energía para nosotros poder enfrentar esa situación en el momento.
También el peso, el aumento de peso y muchas otras cosas más que yo anoté, algunas nomás. Por eso decía que es importante que esté el nivel que corresponde. Y cuando sube, cuando esa situación de estrés queda, permanece, es ahí cuando se producen lo que decía la hermana Mónica, porque afecta al sistema inmunológico, gastrointestinal, y el dolor de espalda, todas esas cosas, cuando el nivel del cortisol permanece en el tiempo, pasa a ser crónico. Y eso es lo peligroso. Cuando Igual se decía dispara. que, sí, igual leía que hay formas increíbles de engañar al organismo, por ejemplo, de aprender a respirar, una respiración larga, y uno engaña al organismo cuando uno está así muy, entonces uno respira así y lo engaña y baja, se nivela un poco, Pero es súper interesante el tema, me gustó buscar Sí, información. sí, Mm, sí. Es súper sí. interesante investigar temas adyacentes a lo que estamos haciendo, que de alguna u otra manera influyen en la forma en que nosotros también después podemos ejercer nuestra consejería, al entender lo que le sucede a los aconsejados. Porque quizás alguien viene, recuerdan que hablamos en la clase anterior acerca del estrés? Cuando viene cargado de estrés, hay una intoxicación con el cortisol también. Esto lo habla mucho esta psiquiatra que yo les recomendé, hermanos, así que yo les animo a que la puedan escuchar. Una última intervención, Pastor. Dentro de esto, lo que más me llamó la atención es que es denominada el cortisol como la hormona del estrés, ¿ya? Y que se activa junto con la adrenalina, ¿ya? Que la secretan estas glándulas suprarrenales, las que están encima de los riñones. Estas hormonas se activan cuando el individuo, la persona, se ve amenazado en situaciones de amenaza, de alerta, o de miedo y de incertidumbre, ya para poder responder frente a eso. A mí lo que me llamaba la atención era el hecho de que, claro, la mente y el cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Y claro, y la hormona se va a secretar cuando realmente esté ocurriendo una amenaza, una alerta, pero hay personas que van a pasar, por ejemplo, que son asaltadas, vives tú un asalto, te asaltan, te roban, te quitan y ahí se secreta porque tú no estás amenazado. Después pasan los días o 2 semanas, un mes y uno pasa por el mismo lugar donde fue asaltado, entonces el cuerpo te va a conectar con ese momento. Ya no estoy en amenaza, no me están asaltando de nuevo, ¿ya? Pero el cuerpo empieza inmediatamente a secretar el cortisol, aunque no estoy en una amenaza real, es una amenaza imaginaria. Entonces, pasa con las personas que están secretando cortisol porque se imaginan, en su cabeza se imaginan estar amenazados, estar alerta, y no es real, es una cuestión que se está imaginando. Y eso me llama la atención hasta con nosotros mismos. Nosotros somos consejeros y tenemos que partir por nosotros mismos para no generar situaciones que no son reales, que la imaginamos en nuestra cabeza, porque eso también nos afecta al respecto. Sí. Gracias, Pastor. Sí, muy interesante lo que acaba de decir en cuanto a las amenazas reales e imaginarias. Un 7. Las demás también tienen un 7, para que no vean que aquí hay favoritismo ni nada por el estilo. Sí, Toda un po. 7, ¿ya? Al menos la profe, no puede ser. Entonces, claro, esta amenaza real o imaginaria, y cuando ya no es real, está a nivel de pensamientos y el cuerpo reacciona, ¿verdad? Son los pensamientos anticipatorios. ¿Se acuerdan que hemos hablado también de esto? Que amenazan. Ok, vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Sigan investigando. Es súper interesante, queridos hermanos, la investigación, porque nos ayuda para conectar con todos estos temas que nosotros estamos viendo. Entonces, de aquí vamos a ir dando en algunos momentos tareitas así que son súper interesantes para complementar lo que estamos estudiando. ¿Les parece? Súper. Ok. Y lo otro también es que de verdad que la mejor manera que uno aprende justo es a través de la investigación, ese interés propio, ¿cierto?, de aprender algo. Porque lo que acá escuchamos, además que no haga sentido algo, lo vamos a retener, pero va a haber un gran porcentaje que no lo vamos a retener a menos que hagamos el ejercicio de volver a estudiarlo, a repasarlo y aprenderlo, así literalmente. Pero a través de la investigación de verdad que uno aprende mucho, a mucho, mucho. Muy bien, hermanos. Mire, hoy
queremos terminar el tema de la derivación que hemos estado trabajando en la clase antes pasada, porque la semana pasada no tuvimos, pero fue la última clase que tuvimos y nos quedaron 2 puntos pendientes, que era el tema del abuso, ¿cierto? Y el tema del duelo, que es la necesidad de derivar, porque nosotros vamos a acompañar espiritualmente, pero probablemente la persona, no probablemente, yo creo que con certeza la persona va a necesitar otro tipo de ayuda profesional. Pero nosotros como consejeros vamos a seguir acompañándoles espiritualmente. De verdad que este es un trabajo paralelo. Cuando alguien necesita apoyo de un profesional, llámese médico, abogado, psiquiatra, etcétera, etcétera, nosotros no dejamos de hacer nuestra tarea espiritualmente, de seguir estando ahí presente y acompañándole en todos sus procesos, ¿ya? Entonces nos quedan 2 temas que queremos abordar y que son temas importantes y al mismo tiempo delicados, que nosotros podemos pesquisar, por así decirlo, o podemos que abiertamente, si es una persona adulta, no hable, justamente ahí está la tarea que acabamos de revisar, ¿ya? Nos hable del tipo de abuso. Y sabemos que el tipo de abuso es un tipo de violencia, ¿cierto? Nosotros podemos ver que hay distintos tipos de violencia y dentro del tipo de violencia está el abuso. También podemos encontrarnos con un tipo de violencia física, psicológica, económica, pero también una violencia sexual. Y ese es el abuso. Y en caso de cualquier tipo de abuso, ¿cierto? Hay que derivar. Y me quedé con esta cita bíblica que creo que la traspasé mal. Ah, sí, no, sí está bien. Dice, tú lo has visto, porque has contemplado la malicia, la vejación, para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido. En los Salmos hay muchas citas bíblicas que tienen que ver justamente con el tema de la vulnerabilidad. De verdad que es interesante ir a los Salmos y probablemente muchos de ellos fueron escritos en ese contexto del tema de abusos. Miren, ¿qué es violencia sexual o abuso sexual? Desde la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que todo acto sexual, que es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, a las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Pero aquí estamos hablando de una definición más bien de violencia sexual con mayores. Pero mire, vamos acá el tema del abuso sexual infantil. ¿Y por qué también lo tocamos? Porque además que hay que derivarlo, hay que denunciarlo, ¿cierto? Porque es un delito. Cualquier tipo de abuso es un delito o abuso sexual de cualquier tipo. Es que muchas veces alguien puede venir a solicitar consejería porque sus hijos, por ejemplo, están teniendo una mala conducta y no sabemos qué hay detrás de esa mala conducta. Y de esa mala conducta también puede estar ocurriendo un abuso sexual. El abuso sexual de niño es cualquier actividad que el abusador hace para excitarse sexualmente, como tocar los genitales de un niño, frotar los genitales del abusador contra la piel o la ropa de un niño, poner objetos en el ano o la vagina de un niño, besar con la lengua, sexo oral, relaciones sexuales. El abuso sexual también puede ocurrir sin contacto físico y puede estar habiendo un abuso sexual, como exponer los genitales, exponer los propios genitales, hacer que un niño pose para pornografía, hacer que un niño mire pornografía y masturbarse delante de un niño. ¿Y saben qué importante este tema? Bueno, todos son importantes, pero yo quiero hacer referencia a esto de que hacer que un niño mire pornografía. ¿A qué quiero ir con eso? Que a veces nosotros en nuestros hogares no tenemos filtros, los adultos estoy hablando, no hay filtro en lo que miran, en lo que ven, en qué películas, y los niños están ahí presentes. Uno sabe que hoy hay un alto contenido erótico, no solamente en las películas, en imágenes, en anuncios publicitarios, entonces todo eso también
va sexualizando a nuestros niños y también los va exponiendo en su mente a algo que todavía psicológicamente no pueden procesar. Lo incorporan, pero no lo pueden procesar psicológicamente. Signos de abuso sexual, para que nosotros como consejeros estemos ahí alerta frente a cualquier descripción que haga alguna mamá o a lo mejor también en la escuela dominical, ¿cierto? Cualquier cosa que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Iglesia, familia, entorno donde vivimos, ¿cierto? Nuestros vecinos, etc. Signo de abuso sexual, sospecha de un abuso sexual cuando un niño o una niña, primero, le comente que está siendo abusada sexualmente. Hay que creerle, eso es lo primero que hay que hacer, ¿ya? Tenga problemas para sentarse o estar de pie, no se quiera cambiar para clase de gimnasia, no quiere cambiarse ropa, ¿ya? Tenga enfermedades de transmisión sexual o resulte embarazada. Bueno, eso es algo visible. Conozca y hable sobre sexo cuando no tiene la edad justamente para hablar del tema. Sin embargo, utiliza un lenguaje muy sexuado, ¿ya? Y hace anuncio de ese tipo de situaciones. Se escape, tenga adultos en su vida que le impiden tener contacto con otros adultos, sea reservado y parezca tener secretos. Hay muchos más. Aquí estamos visualizando algunos como para estar alerta, ¿ya? Después nos vamos a detener. Si usted tiene algo que aportar, por favor, no tenga duda de enriquecer lo que estamos exponiendo, ¿ya? Signos de abuso sexual. Los niños abusados sexualmente podrían tener, bueno, problemas de control intestinal, como defecarse, exactamente, trastornos alimentarios, como anorexia nerviosa, problemas genitales o rectales, tales como dolor al ir al baño, o picazón, o flujo vaginal, dolor de cabeza, problemas para dormir, dolores de estómago. Otros signos son, los niños abusados sexualmente también pueden consumir alcohol o drogas, involucrarse en comportamientos sexuales de alto riesgo, obtener malas calificaciones en la escuela, tener muchos miedos, no querer realizar sus actividades normales. Quedémonos ahí, quedémonos ahí. ¿Qué más ustedes podrían aportar al respecto, con el tema del abuso en los niños y que nosotros podemos detectarlo al interior de nuestra iglesia? ¿Qué otros factores podrían ustedes aquí agregar? Y que debemos estar ahí atentas o alertas. Una de las cosas que chocan y golpean muy fuerte en nuestra vida es cuando uno cree o se ha creído que el abuso sexual a un niño puede provenir desde el exterior, ¿ya? Ujú. Pero lamentablemente en muchos casos ha sido internamente, cuando un niño ha quedado al cuidado por unas horas, por un rato, de los abuelos, tíos, familiares propios. Entonces, pues, cuando el niño quiere denunciar o contar, no le creen, porque ¿quién hubiese imaginado que alguien internamente pudiese abusar? Eso en lo personal a mí me golpea fuerte saber que Mm. eso se da de esa manera. Y incluso padres, incluso madres. O sea, se ve con más frecuencia de lo que uno pudiese creer. Se supone que la familia está al cuidado de los pequeños y son una protección para los niños, pero sin embargo a veces los abusos vienen de la propia familia. Y aquí estamos hablando de un tipo de abuso o un tipo de violencia, que es la violencia sexual, pero hay otros tipos de violencia que también nosotros tenemos que denunciar, como es el maltrato físico, como es el maltrato psicológico. ¿Por qué abordamos en el tema de niños? Porque probablemente una persona adulta tiene un poco más de herramientas en el sentido de que puede decir lo que le está sucediendo. A veces un pequeño no tiene cómo decir lo que le está pasando. Solamente uno ve, ¿cierto?, su comportamiento, que algo está comunicando. Y por eso le decíamos que al principio alguien podría venir a decir, a pedir consejería justamente por el mal comportamiento que sus hijos tienen y no sabe lo que está sucediendo atrás de eso. Entonces, de verdad es que es muy importante siempre estar ahí atento. A veces los padres, hay una
clasificación, de verdad que este tema no va a ser un tema acabado aquí, ¿ya? Hay una clasificación, por ejemplo, del tema de los padres, los roles que deben cumplir, está este tema del descuido de los padres, está el tema de los padres muy confiados, exactamente, o muy permisivos en otro tipo de cosas, entonces que de alguna manera exponen a los niños a cierto riesgo. Incluso también habla del peligro de una familia religiosa y rígidamente religiosa. También habla que es uno de los factores que podría afectar también la vida sexual, de estar sucediendo algo atrás de esa familia. Lismeri había levantado la mano. Y yo sé que Natalie también podría aportar al respecto, así que estoy esperando su intervención. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El Señor le bendiga. hola. Ay, ¿ya Eh, terminaste tu examen? examen. Sí, ¿Dijiste ¿qué que No, fue que fue dijo? era el otro José. Era Ah, José José, Benítez. el hijo de Luis. Sí, José Benítez. Yo lo relacioné se equivocó, José. Ya, me equivoqué de José, perdón. Lo escuchamos, lo escuchamos. Ya, Lismerita, Hernando Mondoña. Bueno, mis hermanos, vean. A veces un niño no necesariamente tiene que mostrar, un niño puede mostrar, mejor dicho, evidencia que está siendo abusado cuando el abusador entra en escena. ¿Y cómo dice el abusador entra en Ujú, escena? Por ejemplo, imagínense que estamos en una reunión y el abusador llega. Entonces ahí el niño puede tener un cambio de actitud o sí, comportamiento y ujú, eso da, o sea, si uno es observador o el padre es observador, se puede dar cuenta de que aquí está pasando algo extraño. ujú, ¿Ok? exacto. Esa es una de las cosas. Y lastimosamente, las estadísticas no mienten acá y los abusos a veces se dan desde el núcleo donde se esté Familiar. relacionando el niño. La Ujú, persona a veces muy cercana al niño para que esto se dé. Y algo que nosotros hemos puesto en práctica con nuestro hijo es, no existen secretos, ¿ok? ujú, ujú, Eso de guardar secretos no existe. Y que nadie, absolutamente nadie le puede estar tocando sus partes íntimas. O sea, una ujú, vez desde chiquito tiene que saber cuáles son sus partes íntimas y que son cacas. O sea, cacas nadie puede tocarlas. ujú, Él mismo se la tiene que lavar y limpiar. A que nadie tiene que estar tocándose. Eso ujú. como para que marque límites. Oye, si alguien viene y si alguien intenta, tiene que decirlo. ¿Ok? Exacto. Y eso lo aprendimos bueno, cuando comenzamos esta carrera de padre. ¿Ok? Y si ve alguna actitud sospechosa, tiene que decirlo. No, considero que esto es una labor que es del padre, no de la escuela. ¿Ok? Y esto es algo donde quiere caer el gobierno, bueno, no el gobierno, el Ministerio de Educación, ahí Natalie seguramente puede hablar de eso. ¿Ok? Y, pero yo lo que vi, por lo que yo vi en una charla que dieron en el jardín, una oportunidad, de que hasta los niños varones le iban a enseñar hasta masturbarse. Y yo me quedé, Dios mío, querido, ¿qué es eso que estoy viendo? Exactamente, Y ya ahí ya se distorsiona la cosa, exacto. porque le estás robando la inocencia al niño, ¿me entiendes? Entonces, tú no puedes, o sea, hay etapas en la psiquis del ser humano, o sea, tú no puedes, y más allá y la inocencia, se la estás robando, o sea, por favor, no. ¿Ok? Mm, Entonces, lastimosamente, es un plan diabólico y maquiavélico que se está cosechando, así de sencillo. sí. ¿Vale? Eso. Gracias, José. Natalie, Muchas gracias. Mira, dígame. pero antes de Natalie, quiero quedarme en esa frase que tú dijiste porque es clave, porque es el lenguaje que utilizan los abusadores en el tema de vamos a tener un secreto. Pero cuando tú le dices a un hijo que no hay secretos, eso de igual es una muy buena herramienta porque ellos utilizan esa manipulación justamente para que los niños no compartan lo que está sucediendo porque es un secreto entre ellos dos. Así que de verdad que eso es muy importante, el que los niños sepan que no hay secretos, que los secretos no son buenos. Natalie. Ya. Quisiera compartir desde el área que manejo yo, el área de educación. Bueno, a ver, la normativa chilena ha tenido una evolución importante, que eso es súper importante destacarlo. Ujú, Actualmente, nosotros tenemos
diferentes tipos de maltrato, de vulneración, ya que es súper importante destacar que existe el abuso sexual, pero todo lo que no sea de abuso sexual viene cayendo en lo que se llama vulneración de derechos, que es lo que usted mencionaba, que era el tema, por ejemplo, de un niño cuando es maltratado, de cuando no está vestido adecuadamente a la temporada, cuando no es alimentado, etc. Entonces, de un tiempo a esta parte, la normativa chilena de alguna forma ha dado harto énfasis a esto y existen normativas para que uno pueda hacer estas denuncias y protocolos y procesos, ¿ya? Cosa que eso antes no existía. Pero esto fue demasiado rápido y ahora estamos pasando a otra fase, que es la ESI, pero no nos vamos a meter en ese tema. Ya yo me quiero quedar con lo otro, que quería decirles que antiguamente los establecimientos educacionales no tenían la obligación legal de hacer este tipo de denuncias. Entonces, cuando la normativa evolucionó, ahora hay una responsabilidad tanto para el ciudadano, para el establecimiento educacional y para quien sepa de que es testigo de algún tipo de abuso, tiene el deber y la obligación de denunciar, porque si no, también puede ser penado por la ley porque está siendo cómplice de este. Entonces, es súper importante cuando uno sabe de algo, tener los protocolos y la capacidad para poder hacer la denuncia. Ahora, en mi experiencia, de todos los casos que a mí me ha tocado vivir, que han sido casos súper complejos, generalmente yo puedo decir que casi el 90% de los casos de abuso son miembros de la familia. Casi el 90% de los que a mí me ha tocado lidiar ha sido así. Y lo que más me ha costado es que los responsables del menor le crean al hijo porque dicen, ¿cómo va a ser si es tu tío, es tu papá, es tu hermano? Es tu primo. Es tu primo. Una vez me tocó el caso de una mamá, el cual el niño estaba siendo abusado por su padre. Y fue súper doloroso porque la señora finalmente fue como que ella se fue en contra del colegio porque nosotros estábamos haciendo de alguna forma inculpando al papá. Nosotros cumplimos con los protocolos de denunciar, pero eso es con las trabas que uno más se encuentra y es súper difícil, porque claro, nosotros como establecimiento educacional tenemos el deber de denunciar, pero por ejemplo en este caso, si nosotros por ejemplo llegase un caso y una mamá nos dice, lo ideal sería que el responsable directo del niño haga la denuncia, que es lo que debe hacer. Pero cuando ellos no creen y no quieren hacer la denuncia, cae en responsabilidad nuestra. Y cuando uno hace, uno de verdad que es un proceso difícil de llevar, que no es algo sencillo. Entonces, eso yo quería compartir, que generalmente esto ocurre con los miembros de la familia y son los mismos padres los que a veces les cuesta creerle a los hijos. Ahora, en el caso nuestro, que como decía José, nosotros como hijos del Señor, preocupados de todos estos temas, nosotros claramente orientamos a nuestros niños, les aconsejamos, pero hay veces que esto en algunos hogares no se da. No se da el hecho de hablar de estos temas. Es más, me ha tocado muchas veces conversar hasta con más lolitos que tienen preguntas en el ámbito sexual en los cuales no les han hecho a sus padres porque les da vergüenza, no les gusta preguntar, no son temas que se hablan en la mesa y los preguntan a otras personas. Y a veces cuando esas respuestas no las tienen en la iglesia, los chiquillos las preguntan y las aprenden afuera. Y es la peor forma de aprenderlas también. Entonces, sí, es un tema, el tema del abuso sexual. Exacto, y la iglesia sí tiene que derivar, pues si aquí justamente ahí decía Natalie, o sea, cualquier persona que esté en conocimiento puede presentar esa denuncia, o si no se hace cierto cómplice. Sí, se hace cómplice, o sea, y de hecho la ley así lo estipula, ya sea no sé, un directivo, profesor, padre, quien tenga conocimiento, tiene este deber tanto cívico y moral de hacerlo. Exacto. No, sí, muy importante. Natalie, quiero hacerte una consulta, ¿ya? Ese chico que ustedes te dice que tuvieron que hacer la denuncia, ¿cómo se dieron cuenta ustedes que estaba siendo abusado? Porque resulta que el niño en el furgón escolar
siempre se quedaba dormido en los trayectos. Andaba siempre con mucho sueño, somnolencia. Y como que eso les llamó mucho la atención al chofer del furgón y a la tía asistente del furgón. Y en una de esas ocasiones, el niño despierta así del sueño y dice, ¿puedo hablar así literalmente, hermana Pamela? O... Es que son temas que tenemos que hablarlo. Ya es que igual es súper importante, entonces los hermanos que tengan ahí como bien harto criterio en los temas que yo les voy a mencionar. Por ejemplo, es que anoche mi papá me tocó el pene cuando yo estaba en mi cama. Entonces, distinto es, ayer mi papá me bañó, me lavó, a decir mi papá me tocó el pene cuando yo estaba en mi cama. Entonces empezó a tener como estos discursos. Entonces, cuando esto ya fue repetitivo, por ejemplo, en una semana el niño lo dijo 3 o 4 veces, los tíos del furgón, yo no voy en el furgón escolar, entonces los tíos del furgón me dijeron, tía, algo está pasando acá, nosotros habíamos, el primer día, como que pensamos que era una situación aislada, el niño lo comentaba como 3 veces y me comentan la situación. Ahí el protocolo, lo primero es hacer una evaluación con la psicóloga, ¿ya? Porque ninguno de nosotros puede hacer más preguntas, porque igual eso es súper importante, cuando uno tiene conocimientos de que un niño revela alguna información, lo que menos uno tiene que hacer es invadirlo de preguntas. La pregunta la tiene que hacer la persona indicada, porque o si no, después esto tanto de preguntas, también las respuestas pueden tener muchas variables después. Entonces, por eso es súper importante que no todos le pregunten y que no sea de muchas preguntas. Entonces, aquí fue derivado la psicóloga hizo su área y ella elaboró un informe en el cual efectivamente el niño estaba siendo abusado. Entonces, el protocolo menciona que tenemos que avisarle a su apoderado y si el apoderado no denuncia, la denuncia la tenemos que hacer nosotros. A mí en este caso me tocó doble trabajo porque nosotros hicimos la denuncia, porque la mamá no la quiso hacer, pero después la mamá nos denunció a nosotros, al colegio, por nosotros haber hecho esta denuncia. ¿Me explico? Sí. Entonces fue súper engorroso porque fue uno de los casos más difíciles que me tocó. De hecho, cuando la superintendencia nos fue a fiscalizar por nosotros haber hecho esa denuncia, ellos tienen que hacer su fiscalización porque es parte del proceso. Independientemente nosotros hayamos hecho bien o no el proceso, eso es otro tema. Si a ellos les llega una denuncia de un apoderado, tienen que ir sí al colegio y hacer la investigación. Pero yo quiero aquí dar algo que a mí me pasó con esta denuncia, que cuando la superintendencia fue al colegio y yo les expliqué todos los protocolos que hicimos, los procesos, ellos me dijeron, bueno, tiene que hacer la respuesta de esto, tiene 24 horas para que haga toda la respuesta, que quede tranquila porque claramente ustedes hicieron bien las cosas, pero hay que dar respuesta a la denuncia de la mamá. Y yo recuerdo que ese día yo me quedé en el colegio hasta como las 10 de la noche porque son como pegas extras que no están dentro del día a día, entonces elaborando los informes para la superintendencia. Y recuerdo que pedí un Uber. Me venía de vuelta a mi casa y el señor del Uber me dice, ¿y usted trabaja en un colegio hasta tan tarde? Y le expliqué yo al caballero del Uber porque yo me había quedado en el colegio hasta tan tarde. Y mientras yo le voy explicando, yo le dije, no, lo que tuvimos el caso de un niño, de un abuso sexual, y empecé a explicar a grandes rasgos, y el señor así como que frena el auto, y me dice, ¿sabe qué? Yo la felicito, porque yo fui abusado cuando niño y nadie hizo nada por mí. Wow. Entonces fue así como, oh, claramente hay que hacerlo. Entonces, claro, fue impactante, me pasó eso. Entonces, finalmente cuando uno dice, es mucho trabajo, mucha pega, pero finalmente uno lo hace en beneficio de los niños, que son, nosotros de alguna forma, yo siempre decía en el colegio, somos la voz de ellos, porque ellos muchas veces no les creen en su casa, no les creen su familia, entonces, pero es súper importante el tema de denunciar. Gracias, muchas gracias, Natalie. Y bueno, con respecto a lo que consulta ahí el pastor, bueno, justamente es el protocolo que como iglesia nosotros tenemos que crear. Nosotros tenemos que tener un protocolo frente a una situación así. ¿Cuál es el proceso que vamos a tener? Y para eso sirven los flujogramas. Hay una estructura gráfica donde uno dice, ya, frente a este caso, este va a ser el proceso que nosotros vamos a seguir.
¿ya? Y eso lo tengo ahí, los tenemos ahí al final, pero es algo que tenemos que ir trabajando. Ya, hermanos, mire, vamos avanzando, vamos avanzando. Ah, ¿querías decir algo, José? Sí, hermana Pamela, es bastante importante mantener ese flujo, porque en la iglesia evangélica, bueno, yo conozco el caso de una iglesia evangélica que hubo un muchacho que abusó sexualmente de otro, ¿ok? Eh, y no pusieron denuncia de momento en la primera instancia, sabiendo, el pastor sabiendo, y todo, claro, era hijo del pastor, y no ponen denuncia, y la hermana viene y le dice, oye, pastor, ¿qué hacemos en este caso? No, hermano, no ponga denuncia, que el Señor ya lo perdonó porque él se arrepintió de su pecado. Esto se tiene que quedar así, entre nosotros se queda así. Mm, Al César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Él tiene que, obviamente el Señor lo perdonó, pero hay leyes terrenales que uno tiene que obedecer. las ¿Ok? Tiene que consecuencias. cumplir ante los hombres. Consecuencias. El pecado tiene consecuencias, lastimosamente. Exacto. ¿Ok? Y Ujú, ahí después la iglesia se vio metida, porque toda la iglesia, hasta esa iglesia se dividió mm, por ese asunto. ¿Ok? El pastor hasta dejó de ser pastor, este, por el tema del abuso sexual de su hijo. Entonces fue bastante fuerte el tema, muy, muy fuerte. ujú, Eh, ujú, terminando de que la señora quedó así, porque adicional a eso la señora era nueva convertida. mm, Entonces, nueva convertida, ves que tu hijo lo abusan sexualmente, ves que, o sea, estoy llegando a los caminos del Señor y ujú, en vez de conseguirme bendición, conseguirme que me consigo con esto. Entonces mm, toda su familia se volcó y le dijo, oye, mira, ¿para qué te metes evangélica? Y mira lo que te pasa. ¿Quién te manda a ti meterte evangélica? Entonces queda la raya, ¿me entiendes? Otra raya ujú, más para el tigre. Entonces, lastimosamente, como dice la palabra, eh, el evangelio sufre vituperios por causa de nuestras acciones, ¿ok? mm, Entonces, eh, una cosa es la ley eclesiástica y otra es la ley civil o penal. Nadie está al ujú, margen de esta última. Exacto, tal cual, pastor. Es así. exacto. ¿Ves? Y Bueno, y entonces, lo bueno, que, ahí es sí. lastimosamente a lo Ujú, largo de, y no solamente pasó en esa iglesia, muchas iglesias ha pasado eso de que no se omiten y no solamente pasa con la ujú, ofensa de abuso sexual, está el caso de la violencia intrafamiliar. No, déjalo tranquilo. No, mm, él ya se arrepintió. No, ese hombre es un hombre abusador, golpeador y mm, tiene que pagar. Así de sencillo. ¿Ves? exacto. Y sucede en la iglesia, más frecuente de lo que uno espera. Ya sucedió en la iglesia católica y no solamente estábamos hablando de abuso, en algunos casos de violaciones. Entonces, sí hay que estar alerta en nuestra iglesia. En nuestra iglesia es una iglesia grande con tantos espacios físicos, entonces sí hay que estar al pendiente y al pendiente de lo que los niños también están compartiendo y diciendo que podemos ahí pesquisar, ¿cierto?, alguna situación complicada. ¿Puedo hacer Muy una bien. consulta cortita? Hermana Patricia. Entonces, si a uno llegara a un caso así, en lo que estoy pensando, uno primeramente, por lo que nos aclaraba Nati, yo debería ir directamente donde el pastor y exponerle, y él debería hacer todo lo que viene, no hacerlo yo, sino que él. O sea, yo creo Creo que que al debería contexto de ser así. iglesia, yo creo que al contexto de iglesia, el Sí, pastor tiene que estar informado de la situación, pero usted como el o pastor sea, pueden hacer la denuncia. O sea, ambos pueden hacer ya, las denuncias. O sea, ya, civilmente todos tenemos la responsabilidad de denunciar si nosotros ya, somos testigos de un delito, porque como decía José, hay que denunciar, claro que sí, porque es delito, sí, independientemente de sí, pase dentro o fuera de la iglesia, es un delito igual. sí, Entonces, pero yo creo que es no, súper importante lo que decía la hermana Pame, que claro, ella decía como flujograma, yo lo conozco como los protocolos, que es súper importante ese tipo de cosas, tenerlas como bien en claro cuando uno sí, se enfrenta a estas situaciones. Entonces, de hecho, que puede ser algo también que se puede masificar a la escuela dominical, a los maestros, Ujú, este tipo de situaciones también, porque se dan un contexto más en los niños, que ellos comentan, algunos signos. Y lo otro también, hermana Pame, que se me olvidó también comentar, lo que hablaba también José de aquellos niños que son sexualizados también.
¿ya? Porque lo a veces mencioné. pasa de que hay niños que no son abusados, pero sí son sexualizados cuando manejan información que no es acuerdo a su edad. Entonces, un contexto también lo pueden malinterpretar porque son niños sexualizados. Por ejemplo, es súper importante que cuando yo estoy con los niños, yo, por ejemplo, un niño no se puede vestir delante de otro adulto que no sea sus padres, por ejemplo. Si van a la escuela dominical a cambiarse de ropa, por ejemplo, en una obra de teatro, lo que sea, tiene que ir al baño con su padre o que vaya solito, pero no que haya otro adulto. O, por ejemplo, si van al baño, la tía lo mira desde la puerta, pero nadie puede estar dentro de, como del cubículo del baño con los niños. Entonces, porque a veces niños que son sexualizados y una situación la pueden generar en un contexto y dar otra interpretación también. Igual hay que tener cuidado con eso también. Importante lo que dices, Natalie. Eso sí que no lo sabía, porque son medidas preventivas. Y esas son las que Sí, nosotros sí. tenemos que hacer, tomar esas medidas preventivas. Y bueno, cuando lleguemos ahí al protocolo de la iglesia también tiene un programa que nosotros sabemos que es con respecto a la prevención. Hermana Nadia. Gracias. Sí, creo que es súper importante lo que decía Natalie en cuanto a lo que hemos avanzado. Hay cosas que antes, aspectos que antes no teníamos dentro de nuestra legislación vigente y hoy día sí las tenemos. Entonces creo que eso es un avance. No todo es malo, la verdad que hay cosas que no nos parecen obviamente que atentan contra nuestros principios directamente, pero hay otros aspectos que sí están regulados dentro del contexto educativo y creo que eso es súper importante. A nosotros nosotros como familia vivimos una situación que gracias a Dios no pasó a mayores, pero se activaron en el colegio todos los protocolos. Fue una cosa increíble como, como decimos en términos coloquiales, en 3 tiempos estaba todo el protocolo activado, las partes fueron llamadas, los involucrados, y el colegio dio inmediatamente una respuesta y la palabra es tan clara cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y esa situación que yo no la puedo en este minuto Compartir. el contexto de casa, permitió que nosotros lleguemos como familia a la dirección del colegio y hoy día, hermanos, hoy día hay momentos en que yo voy al colegio y paso y oro con la directora del colegio. Debido a esto abrió la puerta para esto otro. Entonces, el Señor eso lo permitió, fue súper doloroso, bien cansador todo el proceso. Gracias a Dios fuimos librados, nuestra hija fue librada de una situación fuerte, pero yo doy gracias a Dios porque hoy día existen estos protocolos y existe también responsabilidades, tanto de, si no, como dice Natalie, si no lo ejerce el hogar, ahí el colegio activa todo. Así que bueno, es un motivo también de ver lo bueno que tenemos, digamos. Exacto. Muchas gracias, Nadia. Y bueno, al respecto podríamos hablar mucho más, ¿ah? Voy a seguir trabajando en los otros puntos, pero, por ejemplo, un libro que leía, que se los vamos a recomendar ahí después por el WhatsApp, hablaba también dentro de la violación que está la niña de día y la niña de noche, o el niño de día y el día del niño de noche. ¿Y a qué se refería? Que a veces los niños generan ciertos bloqueos como mecanismo de defensa, ¿cierto? Para protegerse de lo que están viviendo. Entonces hay situaciones que a veces suceden solo de noche. Entonces mantienen una relación con el abusador como de forma normal dentro del día. Pero entonces hacen esa diferencia. Y después, obviamente que en algún momento se dan cuenta y tienen ciertos recuerdos que los desbloquean y se dan cuenta de que la noche algo sucedía. Entonces se habla de esto del día, de la niña de día o el niño de día y el niño de noche, por estos mecanismos de defensa y estos bloqueos que se generan justamente para protegerse a ellos mismos. Así que de verdad que tenemos que estar alerta. Y bueno, estamos hablando en el contexto de niños, vuelvo a reiterar, porque los niños no tienen muchas veces, depende de la edad, de cómo verbalizar lo que ellos están sintiendo, sino que a través de justamente señales, síntomas y algunas características que van tomando, ¿cierto? Y por lo general un mal comportamiento, y eso hace ver de que algo está sucediendo y a veces nosotros como adultos simplemente podemos estar tratándolo a ellos como hijos desobedientes o que se portan mal, pero algo puede estar sucediendo detrás de todo eso, ¿ya?
Vamos entonces, vamos a continuar con lo que tengo acá porque si no, no vamos a alcanzar. De hecho, tenemos un trabajo de grupo que ahí vamos a ver si los alcanzamos a hacer. Signos de abuso sexual, eso ya lo vimos. El otro es el perfil del agresor. Esto es en el contexto de la PDI, ¿ya? O sea, igual uno puede encontrarse con personas que tienen como estas características. Ahora no vamos a empezar a evaluar, ¿cierto? A todos los hermanos de la iglesia, pero poseen sentimientos de inferioridad y frustración, ¿ya? Carecen de empatía, conocen las consecuencias de sus actos y la ocultan, o sea, son intencionados, buscan una relación de poder más que gratificación sexual, ¿cierto? Ellos como con otra persona que tiene una actitud mucho más introvertida, ¿cierto? Mucho más pasiva, mucho más hacia adentro, se siente con el derecho de someter y presenta distorsión cognitiva que los hace culpar a las víctimas, o sea, proyectan, ¿cierto?, su falta en los demás. ¿Cómo es el perfil de una víctima? Es vulnerable, o sea, una persona que es abusada, estamos hablando, ¿cierto?, de este abuso sexual o de esta violencia sexual, es vulnerable, es inseguro, es condescendiente, es ingenuo, tiene miedo, es manipulable y acepta la represión. Y a veces uno se da cuenta que este patrón se vuelve a repetir. A veces una persona que ha sido vulnerada, ¿cierto?, en sus derechos, en ese tema de sexualidad, parece que vuelve a repetir y otra persona vuelve a abusar de ella o se hace de forma reiterativa. Yo siempre me preguntaba por qué. ¿Por qué justamente a una persona como que cíclicamente, cada cierto tiempo, le vuelve a suceder algo de un abuso y no siempre de la misma persona, a veces desde otras personas? Y bueno, justamente por este perfil que esa persona tiene y esas características. Y a veces también por la carencia, el afecto también, como que de alguna manera eso también atrae a la gente. A eso se refiere esta vulnerabilidad también, ¿ya? Y bueno, ahí está, ahí voy a quedar. Quiero compartirles un video. Déjenme activar, porque en base a este videíto quiero que podamos hacer. Ahí lo vamos a definir si lo hacemos ahora porque nos queda poco tiempo y nadie todavía le queda su parte, o lo vamos a dar como tarea, ¿ya? Ahí podríamos trabajar y hacer dos grupos, uno para que trabaje este caso y otro para que haga ¿cierto?, este protocolo, como para ir adelantando y tenerlo como iglesia. Voy a compartir esto, el único que se relata, ¿cierto? Este es un caso de la Biblia, de una violación, y que nosotros podemos leerla y poder analizarla. Este video, lo único que no está en español, sino que está, o sea, con ese acento español, sino que con un acento un poco portugués, pero está muy bueno, así que estén atentos al video. En el texto bíblico como una princesa hermosa, hija del rey David. Aunque era una princesa, los acontecimientos que marcaron su vida fueron de tristeza y dolor. Su historia está contada en el capítulo 13 del libro de 2 Samuel. Tamar era hija del rey David y la Biblia se la describe como una mujer de gran belleza. Era hija de David con Maaca, una de sus mujeres. Con ella David también tuvo otro hijo llamado Absalón. Tamar, siendo la hija del rey, disfrutaba de la comodidad del palacio y también estaba constantemente vigilada y protegida por los sirvientes del rey. Pero ni toda esa protección pudieron evitar el trágico final que tuvo su vida. La belleza y el encanto de Tamar atrajeron los ojos de su medio hermano Amnón, que era hijo de Ahinoam, otra esposa de David. Amnón, vencido por el deseo y la codicia, se angustió cuando sintió que sería imposible tener algo íntimo con Tamar. Su deseo incontrolable le hizo, junto con Jonadab, idear un perverso plan para estar a solas con su hermana y luego poseerla. Amnón fingió estar enfermo para que Tamar lo cuidase. Le pidió a su padre, el rey David, que enviara a su hermana para ayudarlo en su recuperación. Sin darse cuenta de las malas intenciones de su hijo, David le pidió a Tamar que fuera a la casa de Amnón a prepararle unas hojuelas. Y así Tamar lo hizo. Inicialmente,
Amnón se negó a comer de su comida y pidió a todos que saliese de su casa, excepto a Tamar. Fue entonces cuando le pidió que lo sirviera en su habitación. Cuando estuvieron solos, Amnón agarró a Tamar y la obligó a acostarse con él. Ella se negó y protestó tanto como pudo, pero sus fuerzas eran bajas y nadie la ayudó. Tamar terminó siendo violada por Amnón y luego la echaron de su casa. Tamar entendió la gravedad de esa situación y supo que por lo que le había pasado nunca podría casarse. Entonces le rogó a Amnón que corrigiera a su error y se casara con ella, redimindo su honor. De lo contrario, estaría condenada a vivir en la vergüenza. Esa pasión que Amnón dijo sentir por su media hermana, después de violarla, se convirtió en repugnancia y un odio total, pues su pasión por Tamar no era más que un deseo distorsionado. Tamar fue echada de la casa de Amnón y la desesperación se apoderó de ella. Ella puso ceniza sobre su cabeza y rasgó su túnica. Su túnica tenía mangas largas que representaban su pureza. Tamar se rasgó la túnica en protesta por el daño que había sufrido. Tamar quería justicia, pero fue abandonada por los sirvientes y también por su padre David. Cuando Absalón la vio, le pidió que se calmara, pero su corazón quería vengar a su hermana. David no le hizo nada a Amnón. Según la ley, Amnón debía ser ejecutado, pero David no hizo nada. Algunos sugieren que esto sucedió porque él era su hijo primogénito y el presunto heredero al trono. Otros sugieren que David no hizo nada ya que lo consideró como un castigo por el adulterio que cometió. De todos modos, el mal que Amnón le hizo a Tamar no quedó impune, pues unos 2 años después, Absalón puso en práctica su plan de venganza, matando a Amnón. Absalón invitó a sus hermanos a unirse a él y llamó a Amnón. Cuando Amnón estaba borracho, Absalón ordenó a sus hombres que lo matasen, tomando luego venganza por el mal que se le había hecho a Tamar. Absalón no abandonó a Tamar, sino que ofreció refugio en su casa. La historia de Tamar muestra que ella temía a Dios y consideraba que las acciones de Amnón eran una locura, algo que nunca se debía hacer. Absalón dio a una de sus hijas el nombre de Tamar. ¿Qué les parece? Un caso bíblico, ¿ya? Entonces, como el tiempo ha avanzado, vamos a dejar una tarea. Yo al final, después que Nadia comparta lo de ella, vamos a dejar 2 tareas y nos vamos a dividir para hacerlo paralelamente, ¿ya? Grupos trabajando en la historia y otros trabajando otra cosa que ahí les voy a compartir. Y para ya ir finalizando mi parte, está entonces cómo es el perfil de las víctimas, el video, y bueno, ¿cuál es el desafío después del abuso sexual? Que la persona no quede en esta calidad de víctima, ¿ya? Porque probablemente en esta posición nunca va a poder dejar el pasado atrás. Entonces dice, la persona que sigue sintiéndose como una víctima, aún en la edad adulta, a pesar de que lo haya vivido siendo pequeña, todavía se sigue sintiendo, ¿cierto?, como esta víctima. Vive con la mentalidad de víctima, sintiéndose impotente y por lo tanto actuando con esa impotencia, y por lo general esas personas de una relación de abuso a otro, o sea, como que pasan de un abuso a otro abuso, ¿ya? Pero entonces, ¿a qué debemos pasar? Pasar de la posición de víctima, ¿ya?, a tomar esta posición como de ser sobreviviente de lo que es un abuso sexual. No quedar en esta característica de víctima, sino que pasar a un paso mayor, como decir, yo soy sobreviviente de lo que es un abuso sexual, no soy víctima, ya dejé eso atrás. Entonces, ¿qué quiere decir que sea sobreviviente? Que está consciente de su necesidad de enfrentar el pasado, con total honestidad, da los pasos necesarios para resolver los debilitantes aspectos de la culpa falsa, ¿cierto? De la vergüenza, de la ira, del rencor, de la soledad, dolor,
pecado personal que pudiera haber en ella y arrepentimiento. ¿Ya? Y acá está la otra parte que es dónde derivar, es la tarea que también quiero dejarles a ustedes. Lo primero es que hay que denunciar porque es un delito, y luego el punto 2 es generar este protocolo como iglesia. ¿Alguna consulta, hermanos, antes de dejar a nuestra hermana Nadia con la última parte? Voy a dejar de compartir por si alguien quiere hacer alguna consulta. Es muy interesante pasar de este paso de ser víctima a sobreviviente, ¿ya? Hacer esa diferencia, de verdad que es relevante. Hacia allá debemos ir, para que Pamela, la persona, sí, sí, que quiero para aportar que la algo a lo que ella... persona, ¿ya? Para que la persona, ¿cierto? En la responsabilidad de poder estar bien, ella tome las medidas pertinentes, ¿ya? Eso. Nadie agrega nomás. Sí, quiero agregar algo que me llamó mucho la atención estos días. Estoy tratando a una persona en una consejería justamente relacionada con este tema. Y me habló de dos aspectos importantes al enfrentarse hoy día ya en una etapa adulta, después de haber sido una niña abusada, de abuso reiterado y violación. Entonces, me habló de que hoy día le cuesta tanto salir adelante porque siente que el depósito emocional de su vida está vacío. Mire qué fuerte eso. Mm. Me decía estos días, mi depósito emocional está vacío. Tengo a Cristo en mi corazón, pero es tan fuerte lo que me pasa hoy día, los flashbacks que tiene de todas las situaciones, que es tan fuerte y tan poderoso eso, que siento que mi depósito está vacío. ¿Qué le decimos a alguien ahí? ¿Cómo abordamos eso? Se los dejo como tarea. Puras Lo, tareas. lo otro, mire, lo otro me dice, sentí que la persona que al micrófono me acerco, Yo te yo, escucho bien en todo caso, no sé y cómo lo ahí, escuchan los demás. y ahí me escuchan bien, hermanos, Sí, ahí. ahí se te escucha más clarito todavía. Ah, ok, ya es que yo tengo la Ya. voz yo tengo la voz baja de per se. Entonces, luego de estos días también, me quedan resonando frases que me dan vuelta, porque indiscutiblemente uno se identifica a veces con aspectos de otros, ¿verdad? Entonces, esto de decirme, ¿sabes qué? Eh, sen- Siento que a tal persona la pude perdonar, pero a otra persona no la puedo perdonar. Entonces, está relacionado con los padres. Entonces, siento orfandad, me siento huérfana, porque las personas que debían cuidar de mí no me cuidaron. Mm. Entonces, un tema tan difícil como ahí, en ese espacio, hablamos con las personas adultas abusadas de niños, que existe un padre amoroso, siendo que el Ujú. padre que ella tuvo la soltó al viento, la madre también. Entonces, como no creyendo lo que el abusador hacía, no denunciando, protegiendo a otros, en fin. Entonces, esto de la orfandad. Entonces, es un trabajo tan sistemático y tan importante hablar a las víctimas después de un proceso, de un acompañamiento, que esto, para este espacio del abuso, no es un acompañamiento de un mes, 2 meses, puede durar años. Y es tan Exacto. importante, hermanos, que restaurar una vida, porque restauras una familia. Ujú. Restauras una vida, restauras una familia. Y eso tiene trascendencia. Entonces, este espacio que hemos abierto con Pamela, consideramos que es de tanta importancia, porque el abuso, el abuso, hermanos, está en todos lados. Está Ujú. en todos lados. Entonces, cuando nosotros somos capaces de reconocer, cuando yo puedo pararme frente a ustedes y decirles, sí, yo también fui una niña abusada, también nos ayuda para poder tender puentes con otras personas y hablarles y decir, entiendo por lo que tú estás pasando. Entonces, quería dejarles esto como para reflexión, la orfandad y el vacío, el depósito vacío. Cuando Mm. ves que nadie hizo nada por ti, entonces
este abuso reiterado que hoy día se hace como o la amenaza latente, y, y lo que ella proyecta, esta persona, en el cuidado de sus hijos, como desde el temor, desde el terror, desde esta sobreprotección, etcétera. Eso. Gracias. Gracias, Nadia. Y bueno, justamente el tema de denunciar y hacer justicia es parte del proceso de recuperación y de sanidad Exacto. para la persona que ha vivido un tipo de violación o abuso. De verdad que por eso también es tan importante, porque el hecho de hacer justicia es parte de su proceso de sanidad. Cuando Exacto. justamente los abusadores, ¿cierto? Pasan así y quedan impunes sin ninguna consecuencia, parece que eso aún genera mayor Sí, dificultad para que la víctima pueda sanarse. De sí, verdad que es así. Así que eso también tiene la importancia de hacer la denuncia y se haga justicia. Ya, exacto. Nadia, te toca, te dejo tu parte, ¿ya? Ya, ok, ya. Eso después lo veo. Bueno, estamos hablando de la derivación, ¿cierto? La derivación por abuso, pero hay un aspecto importante también que es otra arista en la consejería, que es el tema del dolor, el proceso del duelo. Muchas personas llegan a consejería por una pérdida, y cuando hablamos de duelo o pérdida, no estamos hablando solamente del duelo por la muerte de un ser querido, por la pérdida de un ser querido, sino que hablamos, me refiero a que alguien murió, obviamente la irreversibilidad de la muerte existe, no va a volver esa persona, entonces hablamos también, por ejemplo, de la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un trabajo, el nido vacío, el duelo migratorio. Hablamos de procesos de duelo cuando la persona enfrenta la pérdida de una casa, algo físico, por un incendio, por ejemplo. En fin, hay distintos tipos de duelo, y la gente llega a nuestras oficinas en consejería porque está sufriendo, y está sufriendo porque se tiene que adaptar a una realidad tras la pérdida de algo o alguien, ¿verdad? Un objeto amado o una persona. ¿Y en qué se centra en primer lugar el duelo? Se centra en la reacción emocional de sufrimiento y de aflicción. Son dos aspectos importantes que toman preponderancia: sufrir y estar afligido porque perdí algo o porque perdí a alguien. Y en esto del duelo no vamos a entrar en terreno profundo porque eso es para otro espacio, pero sí queremos darle algunas pautas importantes en cuanto al dolor, a la pérdida, porque estamos en esta etapa de derivar. ¿Cuándo vamos a derivar? Entonces, una pérdida, el duelo, influye en la persona eh, en tres aspectos que son importantes, y ahí me faltó uno también, son cuatro más bien: en lo psicológico, lo físico, lo social y lo espiritual. Ya que dentro de todo lo que es las etapas del proceso del duelo viene un Entonces, influye en la vida de la persona a nivel biopsicosocial y espiritual, podemos decir. Y el proceso del duelo o el dolor también se ve matizado por la cultura y la personalidad de cada individuo. Entonces, las manifestaciones del dolor van a ser en alguna cultura de una manera, en otra cultura de otra manera, y cada persona, de acuerdo a su estructura de personalidad, va a ir expresando esta o va a ir manifestando esta reacción emocional de la pérdida. Entonces el duelo se considera una vivencia única, es personal, irrepetible, y que cada persona, cada individuo la elabora de una manera distinta. Cuando tú perdiste algo o perdiste a alguien, quizás los que estaban a tu alrededor no reaccionaron de la misma forma que reaccionaste tú. Entonces, eso es importante cuando alguien llega a nuestra
Entonces, cuando alguien llega a nuestras oficinas en búsqueda de consejería o acompañamiento más bien en el proceso del duelo, es importante que consideremos esto. Quizás estamos de hecho, estamos en este espacio de la derivación, pero hay aspectos que son básicos dentro del tema del duelo que es necesario conocer para que nos demos cuenta en qué momento nosotros tenemos que derivar a un especialista o otro tipo de consejería cuando hay una situación mayor dentro de un proceso de duelo. Sigamos, por favor. La pérdida tiene un significado y aquí se presentan dos aspectos importantes. Uno es el dolo, que es el dolor, ¿verdad? Cuando perdemos un ser querido y nos duele, como decimos a veces, me duele hasta el alma con esta situación. Duele nuestro ser interior, duele nuestro espíritu, hasta hay una manifestación física, por ejemplo, el cuerpo doblado por el dolor, en fin. Y hay una palabra aquí también que es duelum, que significa lucha. Entonces existe esta lucha con el dolor tras la pérdida, ya sea de un ser querido o de un objeto amado, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos nosotros a la pérdida, eh, deja este vacío que genera un impacto en la historia de la vida del doliente. Y hablamos ahí del tejido narrativo. El tejido narrativo cambia, es decir, la historia nuestra va a cambiar, ya no va a ser la misma, tú no vas a contar la historia de la misma manera como era antes de la pérdida. Esa persona que va a venir a consejería, va a buscar acompañamiento en el dolor, va a venir con algo que le falta. Por lo tanto, es tan importante el darnos cuenta cómo y tener las herramientas, cómo nosotros podemos acompañar a esa persona que viene con dolor. Ahora, sigamos, Pamela, próximo, por favor. El dolor emocional tiene un sentido importante. Cuando nosotros recibimos a alguien para acompañar en el dolor, debemos prestar mucha atención a los signos y síntomas que la persona manifiesta frente al dolor. Tener claro que no es una patología, es un proceso, no es una enfermedad. El proceso del duelo no es una enfermedad. Entonces es un proceso natural que, como dije anteriormente, afecta en aspectos tan importantes como en nuestro físico, ¿verdad? En el aspecto psicológico, lo vamos a ver en un segundito, y en el aspecto social, espiritual. El duelo afecta en 4 aspectos que son súper importantes y podríamos decir troncales dentro de todo el proceso del duelo. La sintomatología en 4 áreas. Primero, en el área emocional, los síntomas emocionales, por ejemplo, la tristeza, con lágrimas o sin lágrimas. Y muchas veces aquí viene el juzgar. Por ejemplo, no lloró en el funeral. ¿Y por qué a lo mejor no tenía que llorar? O sí tenía que llorar y nos hacemos preguntas o juzgamos desde ahí. El enfado, la irritabilidad, la ira, que es parte del proceso del duelo, ansiedad también, estoy hablando de los síntomas emocionales, culpa, autorreproche también como parte del proceso del duelo, sentimientos de soledad, miedo al futuro, por ejemplo, y nos encontramos con mucho de eso en las personas en pérdida, en duelo, el miedo al futuro, ¿qué voy a hacer ahora si mi marido se fue, por ejemplo? ¿Cómo yo voy a sustentar mi hogar si tengo 3, 4 niños? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora que murió mi esposo, murió mi esposa? ¿Cómo voy a salir yo adelante? Miedo al futuro. Y también en contraposición a esto está el alivio por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, en enfermedades largas y dolorosas. Se produce un duelo anticipatorio en donde la gente ya se prepara para la partida del ser querido o cuando la relación resultaba difícil y prolongada. Dentro de los síntomas emocionales también está lo que mencionábamos el otro día, la anedonia, esta falta de interés en las cosas significativas. Y a veces
una insensibilidad en donde la gente está en un estado de shock todavía. A nivel físico, falta de energía, debilidad muscular, opresión en el pecho, opresión en la garganta, a veces temblores en el cuerpo, quizás dolor de estómago, dolor de espalda, alza del cortisol a niveles elevadísimos, en donde la persona a veces ni siquiera es capaz de levantarse de su cama, etc. Síntomas cognitivos, incredulidad, que es parte del proceso del duelo, confusión y dificultades para concentrarse, olvidos. A nivel cognitivo, cuando hay una pérdida, se produce un desajuste a nivel de pensamientos. Por lo tanto, hay confusión. Hay una palabra que se usa mucho para esto y es embotamiento. Se produce un embotamiento a nivel cognitivo, por lo tanto la persona en muchos aspectos no es capaz de pensar, no es capaz de coordinar aspectos que son importantes dentro por ejemplo, el funeral o posterior al funeral, en donde no sabe qué hacer en cuanto a decisiones que hay que tomar con el cementerio, en fin. Sentido de presencia también, siente que la persona todavía está en la casa, o a veces escucha ruidos o a veces escucha que la puerta se abre y la persona entró, en fin. Síntomas conductuales, ahí los tenemos: pérdida de apetito y trastorno alimenticio, aislamiento social, insomnio, dolor de cabeza y en muchas ocasiones consumo abusivo de alcohol y drogas o fármacos que en momentos de crisis también las personas acuden a eso. Entonces, déjamela ahí por favor, estamos ahí en esta sintomatología. Es tan importante que nosotros conozcamos esta sintomatología, porque, por ejemplo, cuando hay síntomas físicos que son, que impiden que la persona tenga una movilidad como la que tenía antes de la pérdida, es importante derivar al médico. Recordemos que cuando nosotros vivimos un shock fuerte en nuestra vida, bajan las defensas en muchas ocasiones. Hay enfermedades subyacentes que aparecen cuando nosotros tenemos una baja de defensas y un shock fuerte o una crisis. Por lo tanto, es importante, hermanos queridos, que cuando nosotros estemos en una consejería porque la persona ha buscado acompañamiento en el proceso del duelo, esta sintomatología, estas 4 áreas, podamos darnos cuenta cuando van a requerir una derivación. A nivel cognitivo, por ejemplo, cuando existe este embotamiento prolongado, cuando la persona no hay coherencia, cuando a veces la persona tiene dificultad para hablar, puede estar asociado a alguna sintomatología física, por ejemplo, que puede estar apareciendo y eso es importante derivarlo. Los síntomas emocionales también a veces necesitamos derivar a un especialista, un psicólogo, como para que evalúe, y el psicólogo evaluará ahí si es necesario la atención de un psiquiatra que pueda estabilizar a la persona mientras está atravesando el proceso difícil de pérdida. Sigue avanzando, por favor. Aquí nos encontramos con las etapas del duelo, etapas del proceso del duelo, el shock inicial, en el momento que a la persona se le avisa de su pérdida, la negación, ira, rabia, culpa, negociación. Y esto lo puse en asteriscos, la negociación, porque mezclé dos líneas de etapas del proceso del duelo. Y una es que Elizabeth Kübler-Ross habla de la negociación dentro de las etapas del proceso del duelo, en donde esta negociación la hace una persona que está moribunda o una persona que está por perder a un ser querido. Por ejemplo, la persona que está moribunda en su etapa en su proceso ya de pronta a fallecer, comienza a negociar.
En este caso puede estar negociando con Dios. Y dice, te pido Dios que tú me ayudes o que me des vida hasta que nazca mi nieto, por ejemplo. Ahí ya está negociando. Y a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta y negociamos con Dios. Entonces te pido, Dios mío, que tú, por favor, le prolongues la vida a mi papá hasta que él pueda ver a su nieta casarse, por ejemplo. Entonces negociamos. Y la persona que está por fallecer, luego de esta negociación, también cae en un estado de depresión y finalmente la aceptación viene porque ya acepta su final. Y la reorganización se refiere a que a la persona que perdió un ser querido, perdió un matrimonio, perdió una casa, perdió un sueño, un negocio, en fin, se reorganiza, porque para atravesar esta etapa se requiere un tiempo, no es lineal tampoco, puede haber un avance, pero también puede haber un retroceso en la etapa del duelo. Entonces, la negación está asociada con esto no nos puede estar pasando a nosotros. Quizás hay un error, el llamado telefónico a las 3 de la mañana avisando de un accidente, por ejemplo, no, tienen que haberse equivocado, es otra persona la que falleció. La rabia, la ira con los sanos, con los que están bien, con los que tienen una linda familia, con los que no están enfermos. La culpa, no hice lo suficiente, quizás debía haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Entonces, si nosotros conocemos estas etapas del duelo, podemos darnos cuenta también en qué etapa la persona necesita ser derivada. Por ejemplo, la depresión es parte del proceso del duelo. Como dije anteriormente, el duelo no es una patología, es un proceso. Y cuando nosotros atravesamos todas esas etapas del duelo, lo más probable es que lleguemos a la aceptación o reorganización de buena manera. Ahora, hay personas que no logran salir, por ejemplo, de la depresión. Hay personas que no logran salir del estado de la culpa. Por lo tanto, necesitan una mayor ayuda. En este caso, necesitan que un profesional en otras áreas pueda ayudarles para salir adelante, especialmente en el tema de la depresión, cuando no pueden estar, no logran insertarse en la vida cotidiana, hacer actividades, insertarse, por ejemplo, en su vida laboral o con la familia. Hay constante anedonia, puede haber constante llanto, que es diferente a pasar ese estado, ¿verdad? En donde la persona sí va a llorar, sí va a querer estar encerrado, no va a querer ver a nadie. Eso es parte no me gusta usar la palabra, pero cabe aquí, de la normalidad del proceso del duelo. Pero cuando la persona queda estancada en una etapa, ahí es importante la derivación porque necesita de otro tipo de ayuda. Sí, eso es súper importante. Gracias, José Lismeri. Una persona puede estar en un proceso de duelo. A ver, es que esto también depende de lo que dije anteriormente. Si hay un duelo anticipado, cuando hay una enfermedad prolongada, la familia, las personas se van preparando para el desenlace, ¿verdad? Por lo tanto, cuando sucede la muerte, es más fácil la reorganización, ¿verdad? La aceptación, pero para eso puede pasar un año, 6 meses, de 6 meses hacia arriba. Es el tipo de muerte lo que también está supeditado al proceso del duelo, cómo elaboran el proceso del duelo. No era aquí. Hablábamos de proceso de duelo, pero también de elaboración del proceso del duelo. Lo voy a tocar así brevemente. Este es el proceso del duelo, lo que les acabo de mencionar. Pero hay otro espacio que se llama la elaboración del proceso del duelo, en donde yo me subo como a un carrito y voy carrito tras carrito avanzando en todas estas etapas. Una cosa es conocerlo, esto es lo teórico, pero otra cosa es vivirlo, vivir este estado de negación, de ira, rabia, culpa, etcétera, de manera que, como dice un autor argentino por ahí que me gusta mucho, recorrer el camino a las lágrimas. Y eso requiere tiempo. Entonces, es distinto
por ejemplo, enfrentar una elaboración del proceso del duelo por la pérdida de un hijo que por la pérdida de una persona que tenía una enfermedad prolongada. Es distinto el proceso del duelo para una persona que se suicida, su esposo, su hijo, su hija, a vivir un proceso de duelo por la pérdida de un matrimonio, por ejemplo. Son cosas distintas. Entonces es importante considerar el tipo de pérdida en un accidente, en un ataque cardiorrespiratorio, en un infarto, cuando la persona muere de una. Entonces es importante poder reconocer el tipo de enfermedad o el tipo de muerte más bien, y luego en la etapa va a ser un poco más difícil hasta llegar a la reorganización. Se llega, pero el proceso es más lento. Creo que hay otra pregunta ahí también. No, no hay. ¿Algo más me queda, Pame? No, no me queda Muchas más. gracias, decía, muchas gracias. Decía muchas gracias. Entonces, estos son aspectos que son más bien muy sencillo, muy simple del proceso del duelo. No quisimos ahondar mayormente porque eso viene para una segunda parte, pero estos son aspectos que debemos considerar para la derivación. Natalie, ¿dónde estás? Ahí te veo. Lo que pasa es que se me fue un ratito el internet, entonces no sé si se mencionó. Porque claro, acá estamos hablando del duelo de la pérdida, ¿cierto?, de un ser querido, pero no sé si hablaron del duelo de los padres de hijos con discapacidad. No, No. no hablamos de Ah, eso. ya. No. Es que se viven las mismas etapas y también es un duelo. Y Sí. se viven las mismas etapas, y eso, claro, a veces no es muy conocido, pero en el mundo de la discapacidad se da mucho y hay veces hay familias que se desmoronan porque no logran vivir bien este duelo. Entonces eso quería como aportar que hay también este tipo de duelo del hijo sano que no llegó. Sí. Mira, no quisimos ahondar más bien en todos los tipos de duelo. Y claro, este es un duelo súper importante también y que hemos trabajado en otros contextos igual. Claro. Lo que Gracias, pasa es que después viene la especialización, ¿ya? Después de este tiempo que tenemos esta capacitación del acompañamiento, el próximo año queremos ir a la especialización. Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, alguien de ustedes puede hacerse especialista como consejero en el duelo, por ejemplo. Y ahí abordar todos los temas de duelo. Otro podría ser especialista en trabajar con jóvenes y trabajar justamente el área de los jóvenes, otros con matrimonios. Entonces, a eso es lo que queremos el próximo año. Mire a lo que aspiramos harto. Entonces, no solamente quedar en esta capacitación como consejeros, sino que especializarnos en un área. Entonces, cuando hay alguna situación en la iglesia, uno diga, mira, hay un matrimonio con conflicto, ya, hermana Mónica, usted está especialista en esta. Otro dice, no, con jóvenes, ya. Entonces, vamos a ir otro, entonces, esa es la idea de, porque nunca vamos a ser especialistas como en todo, pero vamos a tener el conocimiento, y eso sí es importante, y ese conocimiento nos lleva a investigar al respecto, y de ahí vamos a ir aprendiendo. Pero si cada uno de nosotros tiene una especialización, podemos ir abordando varios temas en la iglesia. Yo creo que eso ayudaría harto. No sé si les parece a ustedes, así que no concluimos todavía con esto. ¿Nadia, querías decir algo? Sí, lo último, voy a enviar al grupo una gráfica que lleva por título ¿Qué decirle a alguien que perdió a un ser querido? Para que ustedes lo Súper. sepan también. Por ejemplo, dice, en vez de a esa persona no le gustaría verte triste, el consejo es, está bien sentir lo que estás sintiendo. Es momento de superarlo. Muchas veces decimos eso. Sé que nunca dejarás de extrañarlo. Ese es el consejo. Y con eso hacemos puente para acompañar en el dolor. Trata de no pensar en eso. Por favor, el consejo, comparte tus sentimientos y memorias. Y lo último, necesitas seguir con tu vida, tranquila, relájate. ¿Cuántas veces decimos eso?
estoy aquí para escucharte por el tiempo que necesites. Se las voy a enviar al grupo para que esté ahí y ustedes la puedan usar. Súper, algo muy práctico para si es que en algún momento ya nos toca trabajar con alguien, ahí lo puedan considerar. Muy bien, hermana, sabe que de verdad que uno aprende mucho y hay mucho que aprender todavía por delante, pero dos cosas son clave en el tema del acompañamiento: la oración y la dirección del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, porque hay muchas cosas que uno como consejero va a desconocer, porque hay una parte privada de la persona que a lo mejor no la va a compartir y a lo mejor es clave justamente para el proceso, pero mientras esa persona no lo comparta, vamos a estar ahí dando un poco de bote. Entonces, por eso es tan importante que si pensamos y está en nuestro corazón realmente el deseo de acompañar a alguien, estemos en constante oración y orando por esa gente y orando por nosotros también, porque el Señor va tratando con esa persona, pero también va tratando con nosotros. En la medida que a veces uno trabaja con un matrimonio, uno se mira a uno también. Trabajas con un matrimonio por temas de hijos y uno también se mira, ¿me entiendes? Porque en este proceso no hablamos de expertos, ninguno de nosotros expertos, no tiene resuelta la vida, sino que justamente a veces nuestra propia experiencia en la dirección del Señor, ¿cierto? Ahí están los dones que el Señor te va dando también, te permite acompañar a otro, pero no desconociendo tus propias limitaciones, y por eso hablábamos de un acompañamiento de pares, ¿cierto? Y no esto en esta escalada o en esta escala, ¿cierto? Como del experto y el paciente, ¿no? No estamos en esa posición nosotros, sino que de acompañarnos. Y como veíamos la primera clase, el acompañarnos los unos a los otros. Y eso es importante porque esa es nuestra tarea. Como comunidad de fe, nuestra tarea es acompañarnos los unos a los otros en este proceso. ¿Ya, hermanos? Mire, vamos terminando, pero tenemos tareas. Y ahora sí, esta tarea es importante que ustedes la puedan enviar ya por escrito. Vamos a dejar dos tareas, pero nos gustaría que se pudieran separar en grupo y no la hagan personal, sino que la pudieran trabajar. La idea es que sea más de uno, ¿ya? Para que pueda ser más rápido la tarea y se pueda enriquecer. Entonces, como estuvimos viendo un poco de lo que es derivar, y estuvimos hablando un poco de lo que es la violencia o el abuso, ¿cierto? Como un tipo de violencia. La idea es que un grupo se reúna para hacer un protocolo, ¿ya? Yo puse el tema del el flujograma, pero más bien es el gráfico que se utiliza, eso visible, ¿ya? Pero es un protocolo en sí, es un protocolo sí, solamente que la metodología para crear ese protocolo es el flujograma. Ya, entonces la idea es que un grupo trabaje en este protocolo que nos pueda servir a nosotros como iglesia y lo podamos seguir evaluando y lo podamos tener en caso, esperamos que nunca nos toque, pero que esté ahí. Y el otro grupo pueda justamente analizar el caso de Tamar. Analizar el caso de Tamar. ¿Cómo? Por ejemplo, describiendo el perfil del agresor o del abusador o el del violador, ¿cierto? Analizando el perfil de Tamar, describiendo la familia, los síntomas, describiendo la familia, qué tipo de familia estaba ahí Tamar. Ya no hemos hablado de los tipos de familia, eso también es importante entender, pero la familia de Tamar no era una familia nuclear, ¿ya? Ahí hay que hacer, pues, los que tienen un poco más de conocimiento, y ver los síntomas y señales que Tamar manifestó después de este abuso. O sea, analicemos realmente el caso de Tamar. ¿Les parece? Entonces aquí es donde necesitamos que a lo mejor ustedes mismos se organicen y digan, no sé, Natalie, yo ya Natalie la tengo como designada a hacer el proceso de el protocolo, ¿cierto? Para en caso de, porque como ya tiene conocimiento, así que la idea es que sea eso, sí, en el caso de violencia, ya sea violencia como abuso, ya sea como maltrato, ¿me entiende? Que sea ese es el protocolo, como de tipo de violencia, porque igual todo eso son los que hay que denunciar. Entonces, aplicaría para todo eso. Las redes de apoyos también, eso estuve pensando, porque ver qué tipos de redes tenemos y generamos también, ¿ya? Y entonces Natalie podría hacer su equipo de trabajo para generar este protocolo y otro grupo puede hacer el análisis. O sea, prácticamente podrían dividirse en dos si ustedes quisieran y hacer
dos tareas. Uno nos presenta la próxima semana este protocolo y el otro nos presenta el caso de Tamar. ¿Les parece? Es cosa que ustedes tienen ahí en el grupo y generen estos grupos. Ojalá hiciéramos dos grupos nomás. Uno que presentara uno u otro, pero si sale más de un grupo, por el tema de tiempo o de poder organizarse, no hay ningún problema. ¿Alguna consulta? ¿Quién ¿No? estaría a cargo del otro grupo? No dije que estuviera a cargo, yo dejé a Natalie en Ah, el tema del protocolo porque es algo que maneja, entonces claro. a ella le ayudaría eso. Pero no, o hermana Patti, si usted quiere quedar a cargo del No, otro grupo, no, ya que yo quería habló, por la proponer. boca mere el pez. No, Lo que no. podríamos hacer es en el grupo de WhatsApp generar una encuesta. Entonces Ya, ahí uno se anota en uno de los dos grupos. Entonces ponemos los dos buena, grupos y uno se Esa, ya, anota. perfecto. Así, ya, Ahí sí, cuando se ya, creen los más grupos, después mejor. uno hace un grupo interno por WhatsApp para juntarse. Pero sí, hagamos una súper. encuesta ¿Y tú lo por... sabes hacer, Natalie? Yo la sé Yo hacer creo que también, sí. pero ya, ya, porque Administrador lo puede hacer. es fácil hacer la El pastor lo encuesta. está Ya, al haciendo. El pastor, pastor ya, ah, listo. Y ahí se no forman los entendió dos la grupos. idea. Genial, muchas gracias, pastor. ¿Ves? Muy bien. Muy bien, me parece muy buena esa sugerencia. Ya, ¿les parece si terminamos? Porque ya la hora ha avanzado. ¿Alguna necesidad, hermanos, que ustedes tengan en esta noche por la cual quisiese que este grupo estuviese orando por ustedes? Yo, Hermana Pati. lo que pasa es que con respecto a este mismo tema, Ujú, tengo una hija de mi sobrina que está pasando ujú, esta situación muy difícil por abuso y está muy, muy mal. Y ella se llama Fernanda. Me mm. gustaría que pudiéramos orar y mantenerla en oración. Eso, gracias. Muchas gracias. Ya, hermana Pamela, Pati. Pamela, Ujú, eh, yo pido oración por una familia que voy a comenzar a atender. Hoy día tengo que tener en un ratito más la primera conversación con él porque su esposa falleció el 18 de septiembre mm, de un infarto. wow. Dejó a 3 hijos, al esposo, una mujer de 50 años. Y mira, me acaban de mandar los datos y todo, pero solamente conozco el caso. Entonces, Ujú, orar por esa familia que está sufriendo. Son 3 hijos más el esposo. ya, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Pastor, le quiero designar a usted esta tarea. Nos llevan tiempo de oración, orar por esto que estamos realizando, ¿cierto? Pero también por Fernanda, ¿cierto? Por la hija de la sobrina de la hermana Patti y también por esta familia que está pasando este duelo. Padre querido, Señor, te damos las gracias por la oportunidad nuevamente hoy miércoles de estar reunidos para recibir, compartir, Señor, crecer, conocer e interiorizarnos, Señor, de los contenidos que hoy día fueron tratados. Muchas gracias, Señor. Hemos entrado hoy día en un área muy sensible, Señor, como es el tema del abuso y el tema del duelo. Y te pedimos que en ambas áreas nos seas hablando, nos seas enseñando. Ayúdanos a entender cada vez más con mayor profundidad lo que significa ambas áreas, Señor, ambas dificultades, ambos procesos, Señor, porque seguramente más de alguna vez o alguna vez nos va a tocar estar, Señor, o tener al frente a alguien, Señor, en alguno de estos casos. Gracias por lo que hemos compartido. Ayúdanos, Señora, a poder trabajar dentro de la semana en uno de los dos grupos, de tal manera que cuando nos encontremos la próxima vez podamos, Señor, traer esta tarea resuelta para poderla compartir y así enriquecernos unos a otros. Te rogamos, Sí. Señor, por Fernanda. Señor, tú sabes la situación que le aqueja, lo afectada que está, el proceso que está viviendo, el mundo interior que se cierne en ella, Señor, y el trato o el tratamiento que su vida requiere. Te pedimos que pongas tus manos en ella,
y le ayudes. Ayúdale rodeándole, Señor, de quienes, Señor, sean instrumentos en tus manos para proporcionar la ayuda que ella requiere. Te rogamos, Señor, por esta familia que está viviendo un proceso tan difícil y precisamente del duelo, al haber perdido a la esposa, a la madre, Señor, a un miembro, en este caso, de este núcleo familiar. Señor, así como ellos, tantos te pueden estar pasando algo muy similar. Te rogamos que donde haya dolor, aflicción, como tú lo dijiste, en el mundo habrá aflicción, pero cuánta paz, cuánta esperanza hay en confiar en ti cuando tú has vencido estas cosas que están en el mundo. Señor, seas tú, Señor, quien pueda estar presente en medio de aquellos que sufren. Señor, porque tú has venido, Señor, a proclamar buenas nuevas. Y esas buenas nuevas puedan ser escuchadas y recibidas por quienes las necesitan. Muchos que necesitan buenas nuevas, buenas noticias. En medio de tanta tristeza, dolor y pérdida, que hayan buenas nuevas para tantas personas y tantas familias. Oramos, Señor, te pedimos esto. Gracias por este tiempo que hemos compartido. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanas, buenas noches, Amén. que descansen. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Bendiciones. se les Gracias bendiga. por Buenas llegar. Chao. noches. Está Chao, lista la chao. encuesta de los Buenas grupos. noches. Adiós. Ya, Buenas gracias ahí noches. para que la completen. Sí. Buenas noches. Chao, chao, que estén Chao. muy bien. Bendiciones. Chao. Buenas Buenas noches. noches.